A la voluntad de sentar. Queridos hermanos y hermanas, quienes nos acompañan en estas solemnes vísperas en honor a nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís, en esta iglesia parroquial, a través de Radio Santa Cruz y a través de esta plataforma virtual, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Al atardecer de aquel 3 de octubre de 1226, nuestro seráfico Padre San Francisco, después de haber cumplido su misión aquí en la tierra, fue a la casa del Padre para contemplar el rostro de quien con amor, con alegría, predicó y vivió aquí en la tierra. Francisco, el santo más querido, más popular de la historia, donde pequeños y grandes, pobres y ricos, tienen de modelo a este gran santo, que vistiendo este sayal áspero marrón, supo encarnar el Evangelio en su vida y recibiendo las llagas de Cristo en su cuerpo, pudo encarnar el Evangelio para ser otro Cristo en la tierra. Francisco de Asís, que nació en el año de 1182, hijo de Pedro Bernardone y de doña Madonna Pica. Francisco, que quiso ser aquel pionero que, venciendo la guerra entre Asís y Perusa, quiso tener el título de caballero. En esa guerra él terminó en la cárcel y tuvo el encuentro con el Cristo de San Damián, aquel que habló y dijo: repara a mi iglesia que amenaza ruinas. Francisco empezó a construir y a reconstruir aquella iglesia tan amada para él, la Porciúncula, donde hoy está el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Francisco de Asís reconstruyó primero aquella capilla y luego reconstruyó el corazón de pequeños y grandes. Hoy es el reto y el desafío para nosotros reconstruir una sociedad herida, lastimada, una sociedad llena de tanta corrupción. Necesitamos también reconstruir tantos hogares destruidos, reconstruir nuestra fe que hemos perdido, reconstruir la esperanza que se nos ha apagado, reconstruir aquel corazón herido y lastimado que hemos tenido que vivir cada uno en estas solemnes vísperas de nuestro seráfico Padre San Francisco. Nos debe llevar también, así como fue a Roma este pobrecillo, para pedir la autorización del Papa Inocencio III para poder vivir la regla. Aquella noche, cuando fue rechazado por el Papa, él se fue a las afueras de Roma y ahí en una chanchera, en medio de los cerdos, cantaba y alababa. Y ahí aquel sueño que tuvo el Papa Inocencio III, luego mandó llamar a Francisco y a los frailes para probar vivir esta forma de vida. Han pasado más de 800 años, donde esta espiritualidad ha calado en cada corazón, en el campo y en la ciudad. Aquella espiritualidad que ha sido esa primavera que ha podido conquistar y seguir más viva a pesar de los siglos. La espiritualidad de San Francisco, que nos invita a encarnar el Evangelio en nuestra vida. No podemos hablar de Francisco si no somos humildes. No podemos hablar de Francisco si no cuidamos la ecología, tanto social, humana, económica y también la ecología
donde tenemos que reconstruir aquel campo, aquella ciudad que hemos destruido con nuestras acciones. No podemos hablar de Francisco si no abrazamos y vivimos como hermanos. No podemos hablar de Francisco si simplemente hemos escuchado hablar de él, pero no vivimos con radicalidad y alegría el Evangelio. El Señor nos dice: te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendido y las has revelado a la gente sencilla. La gente sencilla vive confiando plenamente en Dios, sin cuestionar, sin preguntar o sin buscar una respuesta. Los soberbios, los orgullosos pensamos saberlo todo y al final no sabemos discernir sobre nuestra vida y tomar decisiones coherentes para nuestra familia. El sencillo es aquel que confía, como Francisco, confiando en la providencia divina, nunca rechazó a los pobres. Lo que parecía amargo se me convirtió en dulzura, decía. Él detestaba a los leprosos, luego abrazó y besó a ellos y vivió en medio de aquellos despreciados de la sociedad de aquella época. En el siglo XIII, la Iglesia era bien desprestigiada como ahora, pero él pidió obediencia al Papa y a sus sucesores, obediencia a nuestra Madre Iglesia. Hoy, mis hermanos, también a las vísperas de empezar el sínodo, ese sínodo que nos lleva a escucharnos, ese sínodo que nos lleva a ser fieles a la Iglesia, a ser santos, a vivir el Evangelio, no a cambiar aquellas ideologías que quieren conquistar, confundir e incluso nos quieren atrapar, llevando a veces a ser infieles a la Iglesia, al Evangelio y a nuestros principios. Francisco vivió con radicalidad, a pesar del rechazo. Él, con su vida, supo desafiar y ganar al mundo que venía contra él de aquella época. Hoy el mundo también viene contra nosotros cuando queremos defender el Evangelio, cuando queremos vivir los valores, los principios, nos quieren atrapar en la mentira, en la persecución y en la humillación. Francisco fue valiente. Francisco, un hombre de fe, un hombre que vivió el Evangelio, no solo que anunció, sino que encarnó. Nos lleve a todos nosotros también a ser signos de esperanza, signos de amor, signos de misericordia. Que en estas vísperas de San Francisco, queridos hermanos, que nos acompañan en esta iglesia y a través de estas plataformas virtuales y también a través de Radio Santa Cruz, seamos en el hogar, en la familia, donde muriendo al pecado, muriendo al orgullo y a la soberbia, podamos resucitar a ser hombres buenos, porque aspiramos la vida eterna. El tránsito de San Francisco, el paso de la tierra al cielo. Francisco dijo: ha llegado mi hora, he cumplido mi misión, ahora puedo descansar, ahora necesito ver a Cristo. De lo que hablé, de lo que anuncié, ahora quiero disfrutar su rostro. Nos dice en una de sus leyendas que San Francisco fue también al infierno a salvar a unas cuantas almas. Hoy, mis hermanos, que Francisco de Asís nos enseña a ser más hermanos, más humanos, más generosos, más dóciles. Que Francisco de Asís nos lleve a construir la paz y el bien. Así sea. Se ponen de pie. Pidamos por la Iglesia Universal, por su santidad el Papa Francisco, por los sacerdotes, obispos, cardenales,
para que, iluminados por el Espíritu Santo, siguiendo el Evangelio, viviendo la espiritualidad de Francisco, podamos conquistar con nuestra vida a las personas que están lejos de la Iglesia. Roguemos al Señor por todas las 3 órdenes franciscanas, para que, viviendo y anunciando la paz y el bien, podamos en el hogar y en la familia ser signos, mensajeros del Evangelio, viviendo con alegría la pobreza. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, Por ustedes, nuestra hermanos, que nos acompañan en esta Eucaristía, para que el Evangelio nos enseñe a ser sencillos, a ser humildes y a vivir con alegría, mencionando la paz y el bien. Roguemos al Señor. Por todos ustedes, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la procesión de ofrendas, tomen asiento y cantamos. Te consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. Te consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. El que tú ya conoces, el que no quiere y se revela, el que te necesita y te llama y te ama, el que conoce tus latidos y los comienza